Y aquí en el stand de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, en la 27ª Feria Internacional del Libro, aquí en el recinto de Corferias, está con nosotros Andrés Barba, escritor de origen español, escritor, novelista, ensayista, guionista. Vamos, tocar todo lo que significa amarrarse delante de la pantalla de un computador y empezar a ese difícil arte que es el escribir. El tema del guión del cine o ser guionista de cine, ¿qué es? ¿Una pasión o una locura? Yo creo que es un atrevimiento más que una pasión o una locura, ¿no? Yo creo que nace evidentemente una pasión por el cine, pero conlleva un descubrimiento atroz, que es el de descubrir que el guión no es más que una minúscula parte de una gran producción en la que trabaja mucha gente, y que por lo general los escritores comienzan siendo pésimos escritores de guiones, ¿no? Y uno tiene como que desaprender, desliteraturizar todo lo que escribe para conseguir hacer una buena herramienta de trabajo. En efecto, yo creo que en el proceso, cuando al escritor le dicen ahora tienes que hacer un guión, cambia completamente. Pero además la prueba es más grave contigo, porque lo tienes que hacer con tu propia obra, que es la hermana de Katia. Tienes que coger tu propia obra, tu propia novela, tu propio relato y transformarlo en un guión. Sí. Vamos, a ver, eso, ¿cómo fue ese proceso? ¿Doloroso, amable? Yo tuve, supongo que a diferencia de otros escritores, la enorme suerte de caer en buenas manos. No conocía nada del trabajo de Maike de Jong, que fue la directora que adaptó La hermana de Katia, que fue mi novela. Y en cuanto vi dos películas me di cuenta de cuál era el tono, que era cine independiente, social, europeo, con una referencia muy clara, que eran los hermanos Dardenne, que para mí son una referencia insoslayable. Y entonces me gustó tanto lo que vi que le dije, mira, casi prefiero que la lleves a tu terreno completamente, ¿no? Pero ella insistió en que participara en el guión, y el guión lo escribimos en inglés hasta donde pude, porque la película finalmente fue en holandés, con su marido precisamente, y entonces fue una producción muy familiar también, o sea, todo se comentó mucho, todo se dialogó mucho, hasta que efectivamente llegamos a una especie como de pared de cristal, donde vi que Maike iba a empezar a hacer cosas que no me iban a resultar tan simpáticas, ¿no? Y ahí yo creo que sí que hubo un pequeño forcejeo donde entendí que me tenía que retirar un poco, ¿no? Que era ella la que tenía que tomar las decisiones y no yo. Muy bien, eso pasa cuando se enfrenta con el director, ¿no? Sí. Hay una historia muy buena de un director de cine, el actor Galán, que se hizo ahora director de cine, que escribió el guión de la película, y él decía, lo bueno de esta película es que no ha habido discusiones, porque el director se acuesta con el guionista. Entonces yo creo que esa siempre es la eterna pelea, el guionista y el director, la interpretación de uno y otro, y otro al final, director es quien gana la batalla. Cuando un autor como tú escribe, un hombre que se le mide fuerte a la narrativa, ¿piensa en cine? Bueno, yo creo que no, o sea, que es pernicioso pensar en cine, por lo general, ¿no? Uno debe pensar, y además tampoco tengo un tipo de narrativa que se vuelque con facilidad en acciones. Es una narrativa como más interna, más discursiva, más mental. En muchos casos las escenas son literalmente mentales, ¿no? Y eso es difícil llevarlo al cine, en ese sentido, en el sentido literario, ¿no? El cine, hay ciertas herramientas de lo literario que el cine cometería una equivocación en intentar adaptarlas, ¿no? De la misma manera que hay ciertas herramientas de lo cinematográfico que sería un error trasladar o traducir directamente a lo literario, ¿no? O un demérito. Yo creo que un escritor debe escribir como le dé la gana, ¿no? Si hay escritores que son más naturalmente cinematográficos y otros menos. Yo lo soy muy poco. Andrés Barba tiene un proceso interesante. Es un hombre que salta al ensayo, a la narrativa, se ve obligado de alguna manera a saltar al guión del cine, meterse en los entresijos de la producción de cine, que siempre son complejos, y al mismo tiempo viene también de la parte del ensayo.
escribe un ensayo que tiene el premio Anagrama, ¿no? De editorial Anagrama, que es una editorial española de muchísimo prestigio, incluso también está por América Latina, sobre todo en el tema de ensayo, que ser muy fuerte para publicar en Anagrama. De todas formas, en el ensayo es exactamente sobre qué. Es un ensayo sobre pornografía. Queríamos hacer un ensayo de filosofía de la imagen, en realidad, que nos dimos cuenta de que a pesar de las décadas y a pesar de que se había liberalizado mucho el discurso y de que intelectuales de muy alto copete habían hablado sobre lo pornográfico, como Roland Barthes o Susan Sontag, ¿no? En España Romain Gubern, que es como nuestro pope así más aclamado y tal en cuanto a lo cinematográfico, seguía habiendo, sobre todo en esa especie de intelectual progresista, una especie como de contorsionismo dialéctico para no afrontar un ensayo sobre pornografía desde una perspectiva del consumidor de pornografía, ¿no? Se hablaba de pornografía diciendo que era muy interesante desde un punto de vista sociológico, antropológico, intelectual, de la representación, pero nunca se hablaba de qué buscamos en lo pornográfico, por qué lo pornográfico ocupa el lugar que ocupa, por qué lo buscamos en esos lugares y no en otros, por qué tiene esa naturaleza y qué nos pasa, cómo debemos interpretar las verdades a las que accedemos de nosotros mismos viendo pornografía, ¿no? De repente eso era literalmente un territorio casi virgen, ¿no? En el que totalmente, en el que yo creo que los únicos que se habían metido eran algunos intelectuales postfeministas yanquis, ¿no? Como Linda Williams, que escribió un ensayo, se llama Hardcore, que para nosotros fue un poco como la pauta de lo que podíamos hacer, ¿no? Sobre todo porque lo que nos interesaba era abordar el tema de la pornografía amateur y de como esa especie como de territorio donde la pornografía se convierte en una pequeña producción cinematográfica amateur, ¿no? Donde todo el mundo puede convertirse en director, actor, guionista, iluminador, escenógrafo y todo, ¿no? Eso, que por otro lado era como una especie de punto ciego del estudio de la intimidad, ¿no? O sea, que había algo relacionado en que nuestra atracción por lo pornográfico en realidad tiene mucho que ver con nuestra inextinguible sed de absorber intimidad ajena, en cierto modo, para estudiar la nuestra, ¿no? Y cómo a partir de ahí había como un hueco para entrar en el fenómeno de lo pornográfico diferente, ¿no? Sin hablar de filias, fobias, anti-pros, que era un aburrimiento, ¿no? Porque solo se había interpretado la pornografía desde esa perspectiva. Andrés, ¿y cuál sería, después de que ya hacen todo el proceso, la investigación, el ensayo, cuál fue la conclusión más contundente del ensayo? Bueno, yo creo que lo que era interesante precisamente fue la irrupción del amateurismo, ¿no? O sea, por un lado llegamos un poco a la conclusión, había muchas conclusiones interesantes, me parece a mí, pero una era cómo la pornografía la propia pornografía huye de su liberalización absoluta, ¿no? Cómo la pornografía sigue buscando un terreno que es semipúblico y semiprivado, y cómo Internet dinamitó literalmente la estructura de la industria pornográfica, que era muy poderosa y ultramillonaria, y lo convirtió en un fenómeno literalmente narrativo, en cierto modo, ¿no? Y eso era lo interesante, ¿no? Lo interesante es quizá, a nosotros lo que nos parecía más interesante era precisamente el porno amateur, ¿no? O sea, ¿qué es lo que sucede cuando globalmente, universalmente, nos hemos convertido todos en potenciales actores o actrices porno o productores porno, ¿no? Ese terreno como de grado cero de la representación, de casilla número 1 de lo pornográfico nuevamente, que habilitaba ese nuevo espacio de Internet, era lo más interesante de todo. Muy bien, ahora saltamos de nuevo y aquí podemos jugar ya las dos bandas, porque La hermana de Katia pasa guión y también es primero una novela. ¿Qué es La hermana de Katia? Bueno, La hermana de Katia es una novela, es una novela que nace de una ocurrencia, en realidad, y era escribir un libro fundado en todo lo que una muchacha de 14 años ve, escucha, piensa, siente, toca, pero
que no hubiera ni una sola descripción física, que ese personaje que lo filtra todo fuera al mismo tiempo un lugar ciego, que no tuviera nombre, que no se pudiera ver, que no existiera, ¿no? Se parece un poco como al último proyecto de Bergman de hacer una película en la que no saliera el protagonista, ¿no? Que era su último proyecto después de Sarabán, que habría sido maravilloso poder ver esa película, ¿no? Una película sin protagonista, ¿no? Pues esto era una novela sin personaje, ¿no? Y era pero filtrada a través de sus sentimientos, ¿no? Entonces es la hermana de una prostituta, de una bailarina de striptease, que percibe totalmente transfigurado el mundo de su hermana, ¿no? Es un mundo horrendo y más o menos cutre y bueno, como son las cosas y tal, ella como pues lo percibía desde una especie como de transfiguración whitmaniana, ¿no? Donde todo le resultaba maravilloso, fantástico, sin que el personaje rozara la estupidez ni fuera una chica perfectamente normal, ¿no? Pero sencillamente veía el mundo, todo lo que rodeaba a su hermana, totalmente transfigurado de belleza precisamente por el tacto de su hermana, que es a mí uno de los temas que siempre me han fascinado, que es la admiración de otra persona, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué estructura narrativa se arma cuando una persona admira a otra? El modelo, el ejemplo, es un tema que me fascina mucho. Muy bien, Andrés, y hay una... ¿Qué piensa Andrés cuando su novela cae en manos de una directora de cine holandesa y le parece que es magnífica pasarlo al cine? ¿Qué impacto le produce a Andrés cuando dicen, no, esto hay que hacerlo, hay que hacer una narrativa audiovisual de este relato? Bueno, yo feliz, vamos, a mí me pareció maravilloso, sobre todo cuando vi una película. Mi primera reacción fue de miedo, en plan, Dios, no me vaya a caer unas manos atroces solo por falta de dinero, que era muy apremiante en ese momento. Digo, bueno, ya casi la habría vendido de cualquier manera, pero bueno, fue maravilloso caer en unas manos así, ¿no? Porque lo que es difícil, de verdad, es que alguien nos entienda. En literatura, en el cine y en la vida, y en el amor, y en la muerte y en todo, ¿no? Entonces, cuando te encuentras con una persona que te entiende, esencialmente, aunque luego los detalles se interpreten de una manera o de otra, pero que entiende lo que has querido hacer y que le emociona eso es como enamorarte de alguien, o sea, es como, bueno, o sea, vámonos donde quieras, haz lo que te dé la gana, coge el texto y destrózalo, porque sé que el espíritu del texto se mantendrá esencialmente vivo, ¿no? Y es verdad que el traslado a lo cinematográfico aniquila muchas imágenes también, que eso es una de las cosas más sorprendentes de una adaptación. Yo intenté hacer una adaptación de una novela de Stefan Zweig también, que era una novela extraordinariamente cinematográfica, y sin embargo era muy interesante ver cómo a medida que iba avanzando el guión, las imágenes que me parecieron más cinematográficas cuando leí por primera vez la novela desaparecían necesariamente, ¿no? Nos veíamos obligados a quitarlas, ¿no? Entonces es muy interesante ver cómo ocurre, es un proceso fascinante, ¿no? Pero bueno, es así. Bueno, además de guionista, ensayista, novelista, fotógrafo. De la fotografía, de una imagen fotográfica hacer la novela, o en la novela ves visión fotográfica. ¿Por qué la fotografía? Porque además incurres de una forma importante y muy profesional en la fotografía. Bueno, yo he sido un fotógrafo amateur toda mi vida, que yo creo que es la única manera de ser fotógrafo, como decía Cartier-Bresson, ¿no? Pero tenía de repente un momento donde dije, tengo que hacer esto ahora mismo, que fue un proyecto de Polaroid, de foto Polaroid. Era un proyecto que había que hacerse ya o ya porque se acababa el material producido, y aunque había algunas personas que seguían produciendo material, era un material de una calidad totalmente distinta, carísimo, y bueno, entonces de repente me pareció interesante hacer un libro con el último material producido, que era un material que además ya estaba caducado desde hacía un año, un libro de retratos familiar, ¿no? Y básicamente es un libro de retratos familiar. A mí me interesaba mucho el modelo, el género que inventó Joe Brainard con el Yo recuerdo, ¿no? Que luego reutilizó Georges Perec, y es un libro como de frases, ¿no? Yo recuerdo que los caramelos de mi infancia eran violetas. Yo recuerdo que el autobús hacía 4 paradas antes de llegar. Y es una lista
que por acumulación comienza a funcionar de una manera fascinante y al final uno tiene como un retrato completo de una persona, ¿no? Compleja y llena de aristas y tal. Yo quería hacer retratos de la gente que quería, sin más, y entonces utilicé el material este de Polaroid para hacerlos. Hicimos al final una exposición en Nueva York muy divertida y quedó como una cosa muy familiar también, ¿no? Entonces hice una edición del libro de 100 ejemplares con los 100 original. Cada ejemplar tenía un original de la exposición, ¿no? Y bueno, fue como un capricho, ¿no? Pero maravilloso y me lo pasé como un enano. Bueno, y ya, para finalizar, Andrés, ¿cuál es el proyecto que tienes ahora entre manos? Pues ahora acabo de terminar, ahora mismo, una novela que saldrá, se acaba de contratar el próximo noviembre en Anagrama, que se llama En presencia de un payaso. Es una novela, creo que es mi primera novela política, cosa que me resulta como muy divertida también. Y es una novela donde doy muchas vueltas también al asunto del payaso y la excelebridad. La celebrity también es un tema que me fascina mucho. Y básicamente es el regreso de un viejo payaso de la tele, como si hubiera existido en España en los años 90 un Beppe Grillo, como el Beppe Grillo que existe ahora en Italia, o sea, una persona que fuera literalmente un personaje público, un clown público, que se hubiese presentado a unas elecciones nacionales, ¿no? Y con un fracaso estrepitoso y un regreso a su país muchos años después, ¿no? Entonces es una novela de cámara, una reunión familiar en una casa en invierno con este personaje que llega como de entre los muertos, ¿no? Pero al mismo tiempo de una extraña manera redivivo y bueno, eso es básicamente. Imagino que será un éxito y estaremos muy pendientes todos de su publicación para leerla inmediatamente. Andrés Barba, muchas gracias por estar aquí con nosotros en el pabellón, en el stand de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Andrés Barba, escritor, ensayista, guionista, fotógrafo. En una palabra, yo creo que no hace falta y todos tenéis la descripción. No es más ni menos que un ciudadano que quiere contar cosas, y eso siempre me parece fascinante, y eso es un ejercicio que requiere de un gran valor. Muchísimas gracias, Andrés, por haber estado con nosotros.